siempre una secta te va a hacer sentir especial. Y como estás vulnerable, caes. Yo tenía un narcisista que me bombardeó de amor, realmente vienen de las sectas. Para que sea una secta tiene que haber un líder, tiene que haber aislamiento, tiene que haber control y tiene que haber deshumanización. Me fue a consultar unos asuntos legales que tenía. No contrató, ¿sabes por qué? Porque su ex era masón y ella le tenía miedo. Hola, ¿cómo están? Les saluda de nueva cuenta su servidor Fernando Gaitán, abogado especializado en materia familiar. Esta noche tenemos un tema muy interesante, una invitada muy especial, una invitada que ya había estado una vez con nosotros hablando del tema del narcisismo, video que les pido que vayan a verlo porque fue una plática muy interesante. Y está con nosotros esta noche Pris Navarrete, especialista en atención a víctimas del narcisismo y psicopatía, y recientemente con un diplomado en sectas, el cual es el tema de esta noche. Pris, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Fer, muchas gracias. Es todo un honor que me hayas invitado a tu podcast y pues bueno, yo feliz aquí de poder aportar. ¿Cómo ves el tema de esta noche? Pues muy interesante. Es un tema que les llama mucho la atención, genera mucha curiosidad, pero a la vez es un tema oscuro y que se debe de tratar con mucha responsabilidad. No se habla mucho de estos temas. Fíjate que no, y no se le da la importancia que debe de tener porque son más de las que creemos. Okay. No, en sí no hay un número exacto y sobre todo porque pues son organizaciones que están escondidas, que no sabemos dónde están, sino pues habría ahí alguna repercusión legal. Ajá. Pero que ¿Serían sí, perseguidos? Sí, claro. Entonces, pero lo que sí es que pues son destrucciones masivas, ¿no? Okay. Una secta siempre es negativa, ¿verdad? No hay como que algo positivo en una secta. Sí, una secta siempre es negativa. Hay grupos de amigos, grupos de la iglesia, grupos de que se reúnen por un fin común, pero ya cuando hablamos de sectas es algo negativo. Antes de entrar un poquito en materia, bueno, nos estamos adelantando, Sí. para algún despistado que anda por ahí, cuéntanos un poquito, nada más, brevemente, quién es Pris Navarrete y qué es lo que hace. Pues Pris Navarrete es una mujer muy multifacética. Sí, demasiado, diría yo. Pris Navarrete principalmente es esposa, es madre, es una mujer muy feliz, comprometida con la salud mental. Estoy cursando mi último año de la carrera de psicología. Empecé especializándome, mi primer carrera es arquitectura, empecé especializándome por el tema de psicopatía, narcisismo, por una experiencia personal. Y después, pues, no puedes dejar de estudiar, una cosa lleva a la otra, y ahorita ya, pues, estoy por graduarme de psicología. Okay. Y, pues, en el Inter estudiando maestrías, especialidades, diplomados. Ahorita estoy por recibirme, bueno, estoy empezando un diplomado en psicotraumatología. Okay. Y, pues, atendiendo pacientes, y también soy docente de clases en diplomados de psicopatía, narcisismo y abuso emocional. Hay que precisar que atiendes únicamente a víctimas de narcisismo, no a los narcisistas, ¿verdad? Por supuesto, sí, a los narcisistas no van a terapia, y si van es para manipular, y pues esperemos que nunca me toque uno de esos. Bueno, les repito, tuvimos ya una plática que hace 2 meses más o menos, Sí. un poquito más, Sí, así sobre ese tema de la psicopatía, no, perdón, sí, la psicopatía y el narcisismo. Ajá. Pues para que vayan a verlo, porque la verdad es un tema muy interesante. Bueno, y el de esta noche no es la excepción, estamos hablando de las sectas en México. ¿Te parece si entramos un poquito Sí, en adelante, materia? vamos. Pues, primeramente, ¿qué es una secta? ¿Cómo lo pudieras definir? ¿Qué viene siendo una secta? Mira, toda secta a fuerza debe de ser un grupo coercitivo, es decir, que genera control en sus integrantes. El control está implícito, y para hablar de una secta debe de haber un líder o varios líderes que se encargan de lograr este control y el dominio de las otras personas. Okay. Cuando hablamos de una secta, pues hablamos de un grupo que generalmente estos líderes
tienen altos rasgos narcisistas o egocéntricos. El líder. El líder, por Ok. supuesto. Entonces, para verse alimentado de este ego, pues entre más personas entren a estos grupos, pues su ego se satisface más. Por eso se habla de que generalmente son grupos grandes. Ok. No necesariamente. Por ejemplo, Charles Manson, pues era un grupo no tan grande. Sí, porque eran nada más como 3 chicas, ¿no? Creo que Eran 4 chicas, era Linda, Leslie, Susan, pero también había chicos. Ok. Este, Pensé que era para mujeres, no, sí había también hombres. eran las mujeres, eran las que ¿te acuerdas del video donde están así como agarradas de la mano, sí, que son sí. 3? No sé si Linda son de esas 3, pero van cantando y están totalmente disociadas. Ok. Sí. Y eso era parte de lo que el Sí, líder claro. les Sí, lavaba el cerebro, ¿no? Porque sí. es lo que hacen, ¿no? Lavarte el cerebro. Se ¿Qué es lo que busca una secta? En términos técnicos se le llama reforma del pensamiento, como comúnmente le conocemos coco wash. Coco Wash. Sí, Pero técnicamente es reforma del del pensamiento. pensamiento, te reforman tu pensamiento. O sea, Ok. tus límites, tu voluntad, tus códigos, tu moral, tus valores están totalmente reformados y obviamente esto no es de un día a otro. O Va sea, de te lo poco en poco, reforman para que hagas lo que el líder dice, justo. que normalmente viene siendo ¿qué? O sea, el líder que sí, o sea, entiendo que busca alimentar su ego como lo comentaste, pero hay algo más que, o sea, ¿es lo único? Antes, no quiero generalizar, porque Ok. antes de iniciar con esto, no todo líder de secta es un psicópata. Ok. Se habla de un 90-95%. Casi el... Que es casi el 100%, Sí. pero no puedo no hablar del otro 5%, que creo que por aquí estábamos hablando detrás de cámaras, de ciertos líderes que genuinamente creen que el mundo se va a acabar o que Ok. van a bajar los ovnis, y entonces hay un problema psicótico, es Ok. decir, que pierden contacto con la realidad. No sé de qué manera convencen, pero llegan a convencer a través de sus sintomatología psicótica que verdaderamente se va a acabar el mundo, pero realmente, Fer, son muy pocos casos. La mayoría son psicópatas, la gran mayoría, y más que todo hay una especialista en sectas buenísima que les recomiendo el libro a los que les interese. El libro se llama Los cultos entre nosotros, de la psicóloga Margaret Singer. Buenísima, ella sí generaliza, ella dice que no hay secta que no tenga un líder psicópata. Ok. Entonces, pues digo, estamos hablando de un 95%. Sí, porque pues busca dañar, ¿no? Busca Sí. hacer un daño. Y ahora sí, centrándome en ese 95% de los líderes, ahora sí te puedo decir que el psicópata busca el poder. O sea, todo líder psicópata va a buscar el poder de las otras personas. Ok. Y como es egocéntrico, siempre va a pedir más, porque nunca va a estar satisfecho. Ok. Sin embargo, hay muchas formas, muchas personas dicen es que es el dinero. En realidad, el dinero y los recursos materiales de las víctimas es solo una herramienta para seguir obteniendo poder, porque Ok. no van sobre el dinero, aunque las estafas son millonarias y hay mucho desfalco. No es esa la intención principal. La intención es el poder. ¿Cómo una persona puede quitarle poder a otra persona quitándole la autonomía? Yo siempre creí que era que una secta que esa era una característica, o sea, quitarte tus bienes para beneficio del líder. No necesariamente, porque hay sectas, por ejemplo, como la de Jonestown, la de Jim Jones, en donde terminó cuando creo que a él lo meten a la cárcel, terminó con 140 esposas. 140 esposas, de las cuales 23 eran menores de edad. Wow. ¿Eso dónde fue? Esta fue en Guyana, me parece. Sí, Ok. viene Jim Jones, no, perdóname, me estoy equivocando, es Warren, la de la iglesia fundamentalista, Ok. que hay una serie muy famosa en Netflix que se llama Obedece, creo que se llama así, Obedece, haz Ok. caso, algo así, Jim Warren. Ujú. Jeff Warren, o Warren Jeff por ahí. Sí, porque sí es cierto, o sea, por ejemplo, la de Charles Manson, pues no había bienes o sea, no buscaba un beneficio material. No, con Charles Manson, él tenía una aberración, había un grado de sociopatía ahí, porque Ok. él tenía una aberración contra las personas que tuvieran un estatus social más arriba que el de él. Ok. Él se sentía menos. Por eso te digo que el egocentrismo y los rasgos narcisistas tienen mucho que ver con los líderes psicópatas. Entonces, como tenía una aberración
contra estas personas, pues se fue con esta, ¿cómo se llamaba? La esposa De un actor, de ¿no? Roman Polanski. Sí. Ajá. O un director, algo así, no sé qué era. Sí, Sharon Tate. Ok. Sharon Tate, ella embarazada de 8 meses y pues lamentablemente murieron 7 personas cuando Charles Manson no hizo absolutamente nada. No hizo, bueno, fue material, el autor nada más. El autor intelectual. Intelectual. Ajá, los autores Era materiales su gente. fueron sus adeptos, justo. Adepto se le llama. Sí. No es súbditos, no, ¿verdad? Es... Pues algunos les dicen súbditos. En el caso de Charles Manson, él es conocido como la secta de la familia Manson. Wow. Sí, así se le conocía. ¿Cuáles serían las características que se tienen que reunir en un grupo para ser considerado una secta? Ya dijimos el líder. Sí. La más importante, como siempre he dicho, y esto va para tantos psicópatas que los puedes tener, que puedes estar durmiendo con él, nadie te puede manipular tanto como alguien que te tiene de una manera aislada. Ok. Hablando ahorita de Johnstown, pues era en Guyana, en un rancho aislado. En el caso de, por ejemplo, David Koresh, también en Waco, Texas, era en un lugar que no era muy transitado. Por ejemplo, Keith Raniere en Albany, Nueva York, también tenía su lugar apartado. Y esta es una forma, el aislamiento lo que logra es que vayas perdiendo tu red de apoyo. Okay. Y que entonces algo muy importante que pasa en las sectas es cómo hay una reforma del pensamiento a lo que tú consideras familia. Okay. Una de las primeras cosas que pasan es que tu familia ya no es tu familia, ahora nosotros somos tu familia. Y te hacen creer y te quedas con eso. Y la devoción la debes a nosotros. Okay. Entonces, tus cosas ya no son tus cosas. Muchas veces cuando son sectas religiosas, te hacen creer que en un acto de amor a Dios debes de compartir tus bienes a la secta. Se han visto muchos videos de eso, de que, con el que te dije ahorita, ¿cómo se llamaba? La luz del mundo, ¿no? ¿Sí? El que te dije que dame tu terreno ahorita. Yo sé que le estaba cobrando ¿al pastor qué? Un pastor, no sé si lo viste, de un pastor que salió, se hizo muy viral hace poco, bueno, sí, hace relativamente poco, donde le dice a una de las personas enfrente de toda la congregación, le dice, dame tus escrituras ahorita, dame tu terreno ahorita, Dios me dijo que me lo dieras, la madre. O sea. Son cosas así. Sí. O sea, tú desde tu raciocinio actual y con tu neocórtex prefrontal, pues digamos normal, que es el neocórtex prefrontal, es toda la parte del raciocinio, del juicio, de la racionalidad que tenemos. Es lo que nos hace más humanos, que es la parte de aquí y es lo último que se tarda en formar en el cerebro de una persona. Okay. Se termina de formar alrededor de los 25 años. O sea, ya grande. Cuando estás en una secta, esa parte de tu cerebro está paralizada. Okay. Esa parte de tu cerebro no tiene la facultad de estar en tiempo y forma. Hay disociaciones, hay trastorno de estrés postraumático, hay muchísima sintomatología traumática. Entonces, muchas veces decimos, pero ¿cómo se les ocurre entrar ahí? ¿Pero cómo no agarraban sus cosas y se iban o se iban corriendo? Porque su neocórtex prefrontal están presos desde la psicología. Justo, la cárcel es mental. ¿Cuáles son las personas más vulnerables que pueden ser, pues, el objetivo o miembros de estas sectas o de una secta? Todas las personas podemos entrar en una secta. Y es que eso aquí no tiene que ver Sí tiene que ver, te voy a decir por qué. Si tú me dices, yo, Fernando, jamás en toda mi vida he estado vulnerable, ya a partir de ahí me estás mintiendo. Sí, no, todos hemos estado alguna vez vulnerables. Y ya ves lo que dicen, que más tarde cae un hablador que un cojo. Sí. O sea, simplemente tuvimos que cambiar la fecha de grabación porque tú tuviste un tema a principios de semana, pero ahí estabas vulnerable. Exacto. Entonces, estas personas, no en todas las sectas, pero se da mucho, Margaret Singer en su libro lo dice, que son algunos de los adeptos, sobre todo los reclutadores, son capacitados para reconocer a personas que están en un estado vulnerable a través de cómo caminan o cómo traen la espalda. Entonces,
Una página de ahí del libro que a mí me explotó la cabeza Ujú. porque Margaret Singer está, te digo, es una estudiosa, fue una estudiosa de las sectas y ella le dice a una reclutadora que iba a su consultorio por el tema del vínculo traumático para recuperación y todo, y le dice Margaret, es que yo nunca he estado en una secta. Sí. ¿Cómo le haces para reclutar? Y me dice, mira, es que nada más es de que tú veas la vulnerabilidad en las personas. Generalmente caminan más lento, están encorvadas, están pensando en otra cosa, no están concentradas en su caminar. Ok. Entonces le dice, vamos, llévame a pasear y en cuanto veas a una persona, quiero que la convences. Ok. Entonces ven a una persona y le dice la reclutadora, ella, acércate, yo desde aquí te quiero escuchar, quiero ver cómo convences. Entonces, bueno, ella emplea todas sus artes de manipulación que aprendió en determinada secta donde estuvo esta reclutadora y le empezó a hablar de que Dios me habló, me dijo que tú tienes una luz increíble, quiero invitarte a un grupo en donde te vas a sentir mejor. Pero es que, ¿cómo sabes que yo me siento mal? Yo lo sé, es que Dios me dio la señal, me explico. Entonces ya está a punto de convencerla y Margaret se acerca con la víctima, no víctima, y le dice, oye, quiero decirte que esta chica fue una reclutadora de una secta Fue un donde habría... experimento social. Ajá, bueno, no Ok. fue un experimento social porque realmente lo hizo con una sola persona. Ah, ok. Ella nada más, como en su estudio de las sectas, quería ver cómo le hacía. Ujú. Ok, ya. Entonces le dice, quiero decirte que te estaba metiendo en una secta de explotación sexual. Y entonces la víctima le dice, oye, pero ¿cómo si se ve tan buena gente? Se ve una persona muy buena. Yo estaba a punto de decirle que sí, bueno, esto fue un experimento, discúlpanos, solo quería ver si te podía convencer. Wow. Y bueno, te estoy hablando de un caso real, ¿verdad? No te estoy hablando de una película. Ajá. Realmente Margaret así estudió a las sectas y bueno, es una de las más grandes especialistas, ya, lamentablemente ya falleció, pero su obra la continuó una de las chicas a las cuales ella pudo salvar, bueno, no salvar, sanar de una secta y tienen por ahí una organización a favor de estas víctimas. ¿No tiene algo que ver la educación o el estatus socioeconómico de las personas Tiene que para ver eso? la vulnerabilidad. Es la Es vulnerabilidad. todo emocional. Es todo Por emocional. más educado que seas, por más diplomados que tengas, puedes caer. Sí, es correcto. Y también tus deseos, porque, a ver, por ejemplo, en la secta de Kit Raniere no eran todos vulnerables, eran todos billetudos, la gran mayoría eran billetudos. Entonces, ¿Cómo ahí, cayeron entonces? porque su estrategia multinivel hacía que las personas realmente creyeran en su proyecto y que Ok. podían multiplicar sus ingresos. Sin embargo, ya al entrar ahí, ya las cosas cambiaban. Para empezar, algo que pasa muy seguido en las sectas es que separan hombres de mujeres, Ok. para que los hombres no se den cuenta cuando las mujeres están siendo explotadas sexualmente. Y muchas veces son matrimonios o son hermana-hermano y no hay quien las rescate. Ok. Entonces, los chicos, Esa es parte del aislamiento que decía. claro, los chicos tienen una idea diferente de la secta a lo de las chicas. Ok. Entonces, bueno, en este caso de Kit Raniere, pues había mucha gente de mucho dinero y la intención de Kit Raniere al hacer estos escuelas que había varias alrededor del mundo era ir creando y criando niños, hijos de millonarios para convertirlos en mini psicópatas a base de desconectarlos de sus sentimientos, no Ok. permitirles sentir sus verdaderos sentimientos. Todo psicópata está desconectado de las emociones, no Ok. siente como sentimos Empatía, nosotros, otra no hay empatía. empatía, por supuesto. ¿Cuál es la más grande o la más famosa en el mundo? ¿Existe alguna que digas, esta es la más Híjole, grande del mundo? la verdad es que para mí, muchas. la que te decía, esta de la Iglesia Fundamentalista de Cristo, en donde Warren Jeff fue el que te digo que tenía 140 esposas y de ellas 80 esposas y 25 menores de edad, para mí es una de las sectas más impresionantes. 140 esposas tenía. 80 esposas y Perdón. de ellas 25. El que tenía 140, es que son muchas, 140 sectas. esposas, imagínate. 140 esposas tenía David Koresh, el de los Davidianos. Ajá. Él tenía 140 esposas, 60 reinas
y 80 concubinas. O sea, como 200 y tantos mujeres, Y vaya. dentro de ellas, pues había menores de edad. En el caso Y de, tuvo hijos con ellas, obviamente. sí, por supuesto, y se acostaban con sus hijas también. Ay, no. Claro, o sea, eran ¿Eso en qué año años. fue? Esto, no sé, no tengo idea Ella de no qué es año como, fue. no es reciente. No, es de 1980 70, y 80. tantos por ahí. Ajá. En este caso hubo un incendio masivo. Él provocó el incendio masivo en donde murieron Él mató a mujeres. sus adeptos. Los adeptos son los que hacen el trabajo sucio. Ok, no hizo nada Sí, entonces. no. Wow. Y pues obviamente dentro de estas sectas lo que te hacen creer es que tienes que hacerlo, por ejemplo, en el caso de Jim Jones, el de Jonestown, que al revés fue un suicidio colectivo donde tomaron como Kool-Aid, pero había cianuro Ok. para los niños y todo esto, les hacían creer que era lo que tenían que hacer para rendirle honor, porque ya se iba a acabar el mundo. Entonces, para Ok. no vivir la desgracia de lo que iba a pasar, que si un terremoto, que si, ya sabes, ¿no? Todo esto que inventan, tenían que tomarse el Kool-Aid y los niños no querían. Entonces, en el caso de Jim Jones, fue uno de los, a mi punto de vista, creo que es una de las sectas, pues, con resultados más tristes. ¿Y él también falleció? ¿O Él, nada más? no, fue Nada un más. suicidio. Por eso, él también se suicidó. No, pero no así. No sé si me estoy equivocando, chicos, ustedes que saben un poquito más, creo que ahí fue un disparo. Ok. Sí, porque ya los habían cachado. Ya generalmente lo que pasa aquí es que en las sectas a veces hay retractores. Ok, sí, pues es Y que son los que pitan con la policía y señalan dónde están las sectas, y es la manera en que caen al descubierto. ok. Pero, a ver, déjame te digo, en el caso de Jim Jones, fíjate qué tan manipulador es que le dieron el premio humanitario Martin Un Luther disparo. King. Pero él solo, o sea. Sí, Jim Jones. Ok. Aparte de eso, a él le dieron el premio humanitario de Martin Luther King. O sea, imagínate, humanitario, cuando había abusos sexuales, explotación laboral, torturas a niños dentro de esta secta. En el caso de Keith Raniere, Mahatma Gandhi, ¿quién fue el que también fue y sí creo que fue él, que le besó la mano y le entregaba premios y era wow. Son demasiado manipuladores. Ok. O sea, y no se dan cuenta y la gente premiándolos y Sí, reconociéndolos y todo lo que tienen detrás. ajá, sí. ¿En México hay sectas? En México hay sectas, pues obviamente no nos libramos. Está el de la Luz del Mundo, que por ahorita está en temas legales y en condenas, en donde Está en la cárcel, ¿no? El de la luz del mundo, ¿o no? ¿Cuánto que dijiste? Está preso. Y sigue sí. ejerciendo O poder. sea, está preso y sigue con poder Parte de todavía. la gente de la Luz del Mundo está esperando que la sentencia sea a favor de su líder, porque siguen siguiendo los rituales y las órdenes de este líder, esperando que regrese y que todo siga igual. Y no nos vayamos tan lejos, Fer. La religión, Ajá. em, ¿Es una secta la religión también? ahora que anduvo mucho de moda la serie de ay, se me olvidó, de este padre, Marcial Maciel. También. Estás hablando de otra secta. La religión entonces es una secta. Dependiendo, ¿verdad? No te estoy diciendo que todas las religiones, pero sí te puedo decir que muchos de estos líderes se aprovechan de la religión, se aprovechan de, pues, todos los valores o las creencias de ciertas personas para hacer una reforma del pensamiento. No estoy diciendo que las religiones sean sectas. Lo Ajá. que sí te estoy diciendo es que se ve mucho que se aprovechan de las religiones para salirse de lo que conocemos habitualmente como es una religión, ¿no? Porque ya al momento en donde hay abuso sexual infantil, orgías, casamientos múltiples y que te escogen con quién te vas a casar, con quién no, que te casan desde los 15 años, 12 años, 11 años, por darle gusto al Dios Todopoderoso, están utilizando la religión Sí, para manipularte. para manipularte, justo. De las sectas que hay en México, ¿cuál crees que haya sido la que haya generado la más alta preocupación?
o una alta preocupación? Mira, yo no sé si decirte preocupación. La de La Luz del Mundo yo creo que ahorita es una de las más conocidas, y te digo porque yo personalmente conozco a víctimas de ahí Okey. que, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero esta chica que se contactó conmigo me dice: "Yo no puedo ver a mis papás ni a mi Okey, mamá desde que me salí de La Luz del Mundo, porque ellos me ven como si yo fuera una mala persona, okey. porque estoy hablando de lo que viví en la secta, que si bien ella no vivió abuso sexual como tal, sin embargo, ella tomó la decisión de salir de ahí, ¿no? Pero al salir de ahí tenía que divorciarse de su familia se quedó dentro de la Te secta está separando lo que decimos, y está viviendo una aislando. campaña de desprestigio por, ser tan mala con su líder que hizo tanto por ella. Dios santo. Y ella, pues, difunde muchísimo sobre el tema de las sectas para prevenir y todo este tema. Pero bueno, ahorita que dices esto, una de las sectas, no sé si llamarle preocupación, pero una de las sectas que la gran mayoría de los mexicanos conocemos es la secta que tuvo Sergio Andrade con Es Gloria lo que yo te Trevi quería y preguntar así, pero se me Raquel. hacía como que no entraba en secta. Entonces, Sí, esto sí fue puede ser sí, claro, considerado una secta claro. lo que Él hizo él fue Sergio Andrade es el clan, le llamaban, el autor intelectual al que le llamaban el Rey Midas, que era tan, admirado y deseado por los artistas por su capacidad de composición. Ajá. Sin embargo, como la mayoría y todos los psicópatas, más bien como todos los psicópatas, tienen estas necesidades especiales. En el caso de él y de muchos otros, pues era la pedofilia, la atracción a menores de edad. Guau. Entre cada vez, y si te fijas, estas personas cada vez van escalando más. Por ejemplo, en el caso ahorita que te decía de la iglesia fundamentalista, empezó por el papá de Warren. Y él empezó a lo mejor con 30 esposas. Ah, no, pues el hijo, ahora yo tengo 80 esposas. Son escaladores, van escalando. En el caso ahorita que estamos hablando de Sergio Andrade, cada vez la edad de las niñas que entraban al grupo utilizando el nombre de Gloria Trevi cada vez era menos, hasta que llegó con Karina Yapor de Ujú. 12 años. Fue la más chica, ¿no? Ajá. Pero empezó desde los 17, 16, 14, 15 años, ¿no? Cada vez iba escalando y iba arriesgando más a no ser descubierto, ya que estos códigos propios que tiene el psicópata, que son los propios códigos en donde, se va a hacer lo que yo digo, no Ujú. lo que dicen las leyes, no lo que consideran como normal. Y ahí es donde las personas, los adeptos que están en esta secta, van cambiando el pensamiento, en donde tú las escuchas hablar a las sobrevivientes y, pues, es que en ese entonces era normal que alguien de 30 o de 40 años se casara con alguien de 15. Ujú. Para ellas era absolutamente normal. Sin Okey. embargo, ahorita ya podemos cuestionar, ¿no? Porque tu neocórtex prefrontal no está dentro de un vínculo traumático. Para ellas era una competencia a ver quién se quedaba con Sergio. De ese asunto nos enteramos, pues, todos los mexicanos, o bueno, todo el mundo, porque era, pues, mediático. Sí. Y hablando de entrando en ese punto, ¿existe alguna secta que tenga poder mediático? O sea, que con todas luces se abra y se anuncie, ya sea en redes sociales, televisión, noticieros o algo. ¿Existe alguna en el mundo que se anuncie No, o que así que como tenga no, poder así como tal mediático? que se anuncie como secta, ¿no? Pero, pues, Bueno, que basta. no que diga: "Ven a la secta tal", pero vaya, que sea una secta Ujú. sin decir que lo es, pero que atraiga a su gente por medios Pues digitales, vaya. basta con ver lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos y lo que está generando con todos sus fieles seguidores. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Recuerdas cuando él, terminó sus años de presidente la primera vez? Ujú. ¿Qué fue lo que pasó? Juntó, o no, realmente no sé si los juntó o si él provocó, más bien vamos a decir, provocó que sus más fieles aliados fueran a la Casa Blanca Ajá. a querer hacer ahí, pues, un show a favor de Trump, Okey. defendiendo a su presidente, porque ya iba a salir, lo que querían era que siguiera él, ¿no?, como presidente. ¿Cómo siguen defendiendo a lo que ven, lo que está causando?
Una secta enorme es el Holocausto. ¿Qué fue lo que hizo Hitler? Cambió el pensamiento de muchísimos alemanes, en donde ahora los judíos son los malos y los alemanes somos y por el bien de nuestra patria alemana tenemos que acabar con los nazis. ¿En qué cabeza sana te cabe la idea de que eso es normal? Para los alemanes era absolutamente normal. ¿Sabes qué pasaba ahí? Hay un efecto en psicología social que se llama el efecto de mera transformación. El efecto de mera transformación. Ajá, es que cuando tú escuchas mucho algo todo el tiempo, por ejemplo, oye, te presentó a una amiga, Fer, y dices tú, pues está guapa, pero luego la vuelves a ver y la ves así, y otro día, hasta que empiezas a verla cada vez más guapa y como que te empieza a gustar cada vez más. Ese es el efecto de mera transformación, que entre yo más te exponga a la persona o la idea que quiero que tú adoptes, lo consigo. Entonces, ¿qué pasaba con los alemanes? Todos los días en las mañanas y en las noches salían por las calles de Alemania con los altavoces hablando mal de los judíos, hasta que los alemanes genuinamente creían que el judío era el enemigo. Me suena algo que pasa aquí en México también. Por supuesto. Todas las mañanas. Digo, no lo quise decir así. Cuando me dijiste una secta muy conocida, la puedes ver en cualquier país, pero vámonos por Hitler, que pues es un psicópata, que fue un psicópata y que aceptado, porque mucha gente no acepta, ¿verdad? Ahorita ya que pasó tanto tiempo y vemos todo el daño que causó el Holocausto y al viajar ¿Cómo y ver lo defiendes? cómo lo defiendes, pero ahorita defiendes a tu presidente, ¿cuánta gente defendió a Marcial Maciel? Defiendes al presidente porque pues es el presidente, defiendes al pastor porque pues es el pastor y es el que sabe más que tú, es el ser espiritual, y entonces cuando pasa el tiempo y se muere, por ejemplo, como Marcial Maciel, ahora sí, ay, no, Marcial Maciel fue lo peor que le pudo haber pasado a la Iglesia Católica, al Vaticano, y manipuló a todo el mundo. Pero cuando estaba arriba, ¿qué tal? Le besaban las manos. Mucha gente quería que sus hijos fueran sacerdotes para estar al lado de Marcial Maciel. Ahorita ya lo puedo hablar y lo podemos decir, pero en ese momento, cállate. Wow. Eras una hereje. Casi, casi. Casi, casi, sí, sí. ¿Cuáles son los mecanismos que usan las sectas para atraer miembros y para retenerlos? O sea, ¿tienen alguna...? Falsas promesas, el fake the future, como le dice. ¿Qué es el fake the future? Es la manipulación, el control coercitivo. El control coercitivo es a partir de hoy que vienes aquí, todo lo tuyo me pertenece, tengo que saber lo que piensas, ya no hay celulares, estás incomunicada, tengo que saber, te tienes que poner esta ropa, ya no te puedes poner tu ropa, ya no tienes gustos, tienes que usar un uniforme, solamente le puedes hablar a esta persona, no puedes salir de tu casa sin avisar o del lugar donde vas a dormir sin avisar. Ese es el control coercitivo. Y son varias estrategias que utilizan. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas o si la viste, hay una película que ganó el Oscar o que fue nominada al Oscar, que se llama El Cuarto, The Room. El Cuarto, no. Fue por ahí del 2012, me parece. En esta película lo que pasó es que tenían secuestrada a una chica, pues un tipo loco. ¿No es la que tuvo un hijo ahí en un cuartito de...? Y que quiso siempre escaparse, y cuando logra escaparse envuelve a su hijo en una alfombra como la que tenemos aquí, a una persona iba manejando, le ayuda y sale a la libertad. ¿Qué pasa? Estuvo como 20 años, ¿no? O sea, muchos años. Sí, estuvo muchos años, pero el niño nunca había visto el mundo, siempre estuvo encerrado. Sí, sí la vi. No me acuerdo muy bien la trama, pero sí la vi. Cuando sale de ahí y pues le hacen los estudios psicológicos y todo, él quería regresarse al cuarto porque su pensamiento normalizó el aislamiento. Lo mismo pasa con las personas que están dentro de una secta. Normalizan que esto está bien, que mi dinero es de él, que me tengo que acostar con él, que mis hijos de él ahora sean sus esposas, porque eso es lo normal, porque no hay otra vida, estoy aislada. Es lo que creen. El aislamiento es súper importante para que el líder psicópata pueda ver cristalizados tus negras intenciones. Aparte del aislamiento, ¿qué impactos puede tener con los familiares de una persona que sea miembro de una secta?
Pues evidentemente hay 2 caminos, una es que lo reprueben y otra es que se integren, O sea, que te que los convenzan también, Guau. porque aparte dentro de estas sectas también hay ciertos incentivos o regalos para aquellas personas que reclutan a más personas, que ya sea amigos, familiares, etcétera. Okey. Entonces, y está la otra parte de la familia que quiere rescatar a las víctimas y muchas veces no saben cómo actuar. Muchas veces quieren reclamar, quieren regañar, quieren hacerla entrar en razón y no funciona así. En la reforma del pensamiento o el vínculo traumático, disociación traumática, como le quieran llamar, porque hay muchos nombres de esto, se trabaja con muchísima paciencia y los familiares, lejos de presionar a las víctimas o a sus familiares, lo que deben de hacer es llevarla con un especialista Okey. que pueda ayudarlas a sacarlas de este vínculo traumático y mucha paciencia, mucha paciencia. ¿Cuáles crees que sean los factores, hablando de nuestro país, en México, Ujú. cuáles crees que sean los factores que contribuyen al crecimiento de las sectas? La desinformación. La La información es desinformación. poder. O sea, entre menos información tengamos, vamos a seguir pensando que cualquier coach que me habla bonito, que me promete que si me voy a su retiro de 3 días en la Riviera y aislada, sin celular y todo, pues me va a cambiar la vida. No es así. El cambio de las personas radica en tu voluntad. La voluntad es lo más importante cuando tú vas a terapia. Las personas que yo he visto cambios en ellos es porque han tenido la voluntad de cambiar por sí mismas. Ujú. Un verdadero coach, una persona que verdaderamente te quiere ayudar, te va a dirigir, no te va a aislar, Okey. no te va a decir qué hacer. De hecho, los psicólogos, si sabes, no podemos dar consejos. No podemos, decirles qué hacer al paciente. Podemos recomendar, podemos Ya. guiar, pero al final el que decide es el paciente, precisamente porque estamos respetando su autonomía y su poder de decisión, y que tengan esta capacidad de ponerse a sí mismos y a las demás personas límites, cosa que no pasa en las sectas, o con líderes, psicópatas, coach de vida y todas estas cosas que ves por ahí en redes sociales. ¿Las redes sociales influyen en algo para la difusión y crecimiento de redes Sí, sociales? claro. Perdón, de las sectas. No existe un líder psicópata que no sea Porque ahora es muy fácil, o sea, anteriormente en los años 70 no había redes sociales, claro. y ahorita, pues, o sea, es que las redes sociales son, pues, son una muy buena herramienta para bien y para Ujú. mal. No existe un líder psicópata sectario que no sea encantador. Y Okey. en redes sociales ves muchísimo, que si reels, que si videos, en donde estas personas tienen esta capacidad de atraer tu atención, son amenos, el habla se les da, y en donde convencen, en donde te hacen creer que ya te aliviaste, que ya sanaste. Ahorita me estoy acordando del caso de Ricardo Ponce, No, no sé cuál que sea. también fue exactamente lo mismo, hubo bastantes, víctimas de su secta, y que ahorita lo ves en TikTok o en Instagram con millones o miles de seguidores, y la gente sigue creyendo cuando ya varias víctimas hablaron de las torturas sexuales que vivieron, con Ricardo. Guau. Y cómo él sigue hablando de tu recuperación emocional y agenda una cita conmigo o vente conmigo a los retiros, y todavía hay gente que cree. Y puede ser confundida una secta con una religión, ¿no? O Sí, sea, lo pues que la pasa gente es que puede pensar: dentro "Es religión", pero nada, estás dentro de una claro, secta. lo que pasa es que en las sectas utilizan la religión y muchas veces te dicen que fíjate, en el libro de Margaret Singer, ahorita me acabas de recordar, había un caso de una secta que no les daban de comer sí comían, pero no les daban de comer, creo que era Pero carne ahí o viven, ¿o proteína. cómo? O sea, Sí, 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 porque okey. los aíslan. Los aíslan, sí. No les daban de comer proteína. Entonces, no recuerdo bien qué mineral era, pero la carencia de este mineral hacía que tus mejillas empezaran a sonrojarse y que agarraras un tono medio amarillento. Okey. Entonces, muchas de los adeptos ya estaban tomando este color diferente. Entonces, cuando uno de ellos no, porque eran los más nuevitos o así, el líder les decía: "Lo que pasa es que tienes que esforzarte más".
tienes que esforzarte más porque ellos ya fueron tocados por Dios y por eso les cambió su tez, cuando en realidad era la Era algo carencia de físico. una alimentación adecuada. Exacto. Entonces, con base a esto y en el nombre de Dios, realmente te están quitando, te están desgastando emocional y físicamente. Ujú. Utilizan a Dios como herramienta. No es que sea una secta religiosa. Lo que buscan es que tu religión sea adorar a ese líder psicópata. Wow. ¿Y qué medidas podemos tomar o qué apoyo se puede implementar para proteger a la población de las sectas como, bueno, de cualquier secta? Pues En México puede ser, o sea, esto que estamos haciendo, yo la informar. verdad, yo veo muy pocas personas que informen sobre sectas. Y que, Y yo creo que algo súper importante, y que también lo decía Margaret Singer, es que nunca pienses, a mí no me va a pasar. porque ya dijimos que no importa. Porque si tú dices, a mí nunca me va a pasar, ya es el primer paso para que te pueda pasar. ¿Es el caso que me platicaste, Mario? Recuérdame, ¿de quién? Ajá. Estaba haciendo una investigación de la cienciología y lo hizo en un momento muy vulnerable. Ella lo que hace es meterse, pedir información y tratar de entrar a la secta. O sea, pero era para hacer un estudio. Sí, ella Y ya andaba cayendo. Y andaba cayendo. Sabe, tuvo que parar su investigación porque Claro. ya estaba. Porque estaba cayendo. O sea, aquí punto, volvemos a lo del principio. No respeta edad, sexo, estatus social. Nada, yo creo que algo también importante, la pregunta que me acabas de hacer, Fer, es dejemos de ser idealistas. Ajá. Las recetas mágicas no existen. Las curaciones rápidas, esas que te prometen aliviar en 3, 4, 5 días, 3 semanas. En 3 semanas te voy a sacar de ese abuso, de recuperación del trauma. No es cierto. Ajá. No es cierto. No creamos en recetas mágicas porque eso es algo de lo primero que te ofrecen estos líderes coach, con otro tipo de intención. Y la gente con desesperación, pues dice, pues. Claro, me ya. siento tan mal, estoy tan vulnerable, que esta persona habla tan bonito Ajá. que me voy a dar la oportunidad de a ver qué pasa. Y nada, es Y cuando cae. nada. Hay otro tema que también lo vemos mucho en psicología y pues va a pisar callos, pero es la verdad, las constelaciones familiares. Ok. Las constelaciones familiares es una pseudociencia y que muchas personas se están aprovechando del dolor y de la curiosidad humana para jugar con esta vulnerabilidad. Dentro de las constelaciones familiares te llevan a un sitio en donde tú estás muy vulnerable con tu pasado y tus heridas. Y si la persona que está encargada no tiene la preparación psicológica adecuada, te puede llevar a una desregulación emocional muy importante. Ok. Y con base a esto, tienes que seguir viniendo y tienes que seguir viniendo y entonces realmente no te están ayudando. Es autosustentable el hecho de que Si le metes la ayahuasca y los hongos y todo esto, ¿tú te imaginas? O sea, hay demasiados tipos de sectas, desde las religiones, desde el coach, desde el coacheo, desde la recuperación emocional, desde los hongos, desde cualquier tipo de familia y cambio radical en tu vida. Entonces, se esconden en todas partes. hay que tener mucho cuidado y la verdad La con la receta, yo información. creo que te lo resumiría en no confíen en recetas mágicas. No existen Ok. las recetas mágicas. Cris, los mormones, ¿se puede considerar una secta? Lo que pasa es que si hablamos de mormones, católicos, cristianos, le estamos señalando a la religión como una secta Ajá. y estamos dejando a un lado al líder. Para poder hablar de secta tiene que haber un líder de por medio. Entonces puede haber un líder mormón, como en el caso de Warren Jeff, Ok. que él era mormón, y a través de esta religión la distorsionó a su favor para tener 80 esposas. Wow. Pero en realidad no es que la religión sea una secta. Por ejemplo, Constantino, que fue el creador de la religión que conocemos como el catolicismo, Ok. pues él era un psicópata. ¿Cuánta gente no mató en el nombre del catolicismo? Ok. La Biblia que conocemos fue creada a través de varias Biblias que existían en ese entonces y él hizo una sola, Ok. quitando lo que le convenía y poniendo lo que no. Ok. Entonces realmente
busca al líder, no busques tanto a la secta. Ok. También, ¿te acuerdas que cuando me invitaste la primera vez hablamos sobre el bombardeo de amor? Sí, el El bombing, love bombing, love sí. bombing, sí. El love bombing, pues es esta estrategia de manipulación en donde te hacen sentir mucho, con mucha intensidad, te hacen sentir especial e imprescindible. Pero fíjate, la palabra como tal no fue creada para los narcisistas. Ok. La palabra como tal viene de la Iglesia de la Unificación. La secta Moon se le conoce. Esta secta viene de Corea del Sur. Y ahí se practicó muchísimo a mitad del siglo pasado, 1950 por ahí, el bombardeo de amor. ¿Secta Moon, dices? Secta Moon, Luna. ajá, porque el líder se llamaba Sun Moon Ah, ok. Por de el coreano, ajá, sí, pero tenían como que su sede en Estados Unidos y de ahí viene la palabra bombardeo de amor, Guau. porque el bombardeo que utilizaban ahí era muy intenso y bueno, ya ahorita lo conocemos en narcisismo. Yo tenía un narcisista que me bombardeó de amor, realmente vienen de las sectas. Siempre una secta te va a hacer sentir especial y como estás vulnerable, justamente caes. Los masones es una hermandad, una fraternidad, pero es lo que te digo, o sea, el grupo en sí no es que sean como tal secta, Ok. es el líder, siempre tiene que ser el líder. De hecho, creo que esa era una de las preguntas de mi examen final. O sea, no todo grupo no porque veas un grupo es una secta, tiene que haber un líder sí o sí. El Opus Dei también. Ahí también encontramos, hay una serie en Prime, ¿El qué, perdóname? el Opus Dei, Ok. que también hay religión ahí, ¿Es una pero secta eso? ahí había explotación laboral a las mujeres. Ok. Tenían ahí varios rangos. Cuando ves este tipo de escalas piramidales en donde tienes que esforzarte más para subir y tienes que, pero este esfuerzo es un esfuerzo que cae en la deshumanidad. Ok. Ahí no hay misericordia con los adeptos. Tienes que esforzarte cada vez más y a veces hasta es muy denigrante para la persona. Entonces, a eso me refiero. O sea, no todo grupo es una secta. Para que sea una secta tiene que haber un líder, tiene que haber aislamiento, tiene que haber control y tiene que haber deshumanización. Por supuesto, un líder de una secta psicópata no hay empatía. Por lo tanto, tus derechos humanos pasan A segundo plano. desapercibidos, ajá, y a segundo plano. Por supuesto, el grado de maltrato que viven los adeptos y que no lo perciben, no se dan cuenta, no perciben el peligro. Yo tuve una persona, creo que no fue cliente, me fue a consultar unos asuntos legales que tenía de carácter familiar y recuerdo mucho que no contrató, ¿sabes por qué? Porque su ex era masón y ella le tenía miedo. Dice, es que conoce mucha gente, tiene mucho poder, esto, el otro, y mejor no. O sea, sí fue y le di la asesoría, la consulté y le dije qué se podía hacer, qué no se podía hacer. O sea, le di toda la orientación legal. Y a fin de cuentas dijo, no, ¿sabe qué no? No, mejor no. Me da miedo. Entonces, es lo que decíamos, o sea, no sé si los masones o si la masonería sea realmente una secta, pero pues a fin de cuentas es un grupo de gente que te puede ayudar para bien o para mal. Sí, o sea, esta secta que estuvo aquí en México de la Luz del Mundo, Joaquín, se me olvidó el apellido, es que son muchos nombres, no soy Sí. criminóloga. Joaquín, él era católico, Ujú. entonces se aprovechó de la religión, no quiere decir que la religión sea la secta, es él que aprovecha. La usa La usa para convencer a los adeptos, como puede un masón usar a un grupo de masones para hacer una secta y entonces ahí estamos hablando de una secta, pero no es que porque sean masones ya por eso son una secta, no funciona Ok, así. y que sean malos. Claro, no funciona así, o sea, tú qué religión practicas o no practicas. Pues supuestamente católico. Y no por eso católico, eres pero- un psicópata que anda ahí controlando y que tiene no, o sea, o que sí, o sea, si por ejemplo el catolicismo lo que nos dice es que no podemos tener relaciones sexuales hasta que nos casemos. Ok. ¿Cuántos católicos hacen caso de eso? Nada, muy pocos. O que Los más devotos, tal vez. yo estoy en pecado capital, porque yo me casé por la iglesia,
me divorcié, pero no anulé mi matrimonio religioso. En la iglesia. Entonces me caso con mi actual esposo y ante la Iglesia Católica yo estoy en un pecado Que mortal. es el divorcio canónico, ¿no? Ajá, justo. Entonces, pero imagínate, o sea, como no anulé mi matrimonio, mi primer matrimonio, entonces no me puedo volver a casar. ¿Dónde está la lógica, Fer? Es ahí donde dices, no porque soy católica, tengo que adoptar estos códigos de alguien que los impuso para beneficio de no sé qué. Pues no, simplemente si no voy a comulgar, pues no comulgo y no pasa nada. Exacto. Y hay gente que dice, oye, si no comulgo es lo peor que me puede Hay gente que pasar. lo toma demasiado a Y pecho. eso es control y es reforma del pensamiento. Tus redes sociales, Pris, para la gente que te quiera buscar. Fer, pues muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado, que pues este es un tema que da mucha curiosidad y que bastante. te digo una secta y ya estás buscando en redes sociales Sí. si quieres saber otra. Y en Netflix también encontramos varias En Netflix también, series, ¿no? Sé obediente, vean esa serie. ¿Nos recomiendas Está alguna serie de Netflix? Hay que una podamos- serie que se llama esta de Sé Obediente, que es la de Warren Jeff. En Netflix. En Netflix, pues está muy buena, pero hay otra en Netflix que se llama, ay, La no me luz del mundo, acuerdo. ¿no? No, bueno, está La Luz del Mundo, pero hay otra que es una serie que son 4 capítulos. Dentro de estos 4 Es el de Manson. capítulos, no, está secuestradores, hablan de narcotraficantes y hay otro capítulo donde hablan de las sectas. Ah, Y ahí ok. te hablan de Manson, de Jim Jones y de varios. No me acuerdo ahorita muy bien el nombre, pero si le ponen crímenes no sé qué, ahí les va a aparecer. Son como 4 o 5 capítulos. Esa serie está buenísima y te hablan muchísimo. Hay una docuserie que yo vi también en Netflix y que se llama Líderes de Sectas. Viene como 5 o 6 sí, capítulos y que es dentro un de esos poquito más viene el de... internacional ese, Sí, sí lo vi. ese viene el de Manson. Sí, justo. Le recomendamos que hagan a verlo. Pues Bueno, bien, pues me pueden encontrar en redes sociales como Silvia Pristila en Instagram o Pris Navarrete en cualquiera de las otras redes sociales, TikTok, YouTube, etc. les pedimos por favor que compartan esta transmisión. Nunca sabemos a quién le puede ser de utilidad y esto nos ayuda y nos motiva a seguir creando este tipo de contenido para todos ustedes. Mi nombre es Fernando Gaitán y nos vemos hasta la próxima.